Hola, buena gente. Gracias por acudir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy quería hacer una reflexión sobre la transmisión generacional, intergeneracional. A ver qué os parece a vosotros y vosotras. Vamos a ver. Este canal tenía en el trasfondo, en el fondo, esta fase del canal de YouTube que llamado Caleidoscopio, tenía una especie de trasfondo, un deseo de transmisión generacional. Vendrían a ser como los consejos de la abuelita. Y como es escaso ese espacio que hay entre unas generaciones y otras, porque de alguna manera al implementar ya esa división de espacios, lo que tenemos las escuelas, las universidades, las fábricas, el hogar, como que las diferentes épocas de la vida están separadas y bastante estancas, imposibilitando un poco esa vivencia directa, verbal sobre todo, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues igual voy a hacer esto, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahora igual no les interesa nada, ni a mis hijos ni a mis nietos, pero esto que yo he sacado en conclusión por la vivencia que he tenido a medida que he ido viviendo, más que contar batallitas, sencillamente conclusiones o aprendizajes que yo considero importantes, que pueden facilitar la vida de esas personas que amamos, pues pensé, bueno, pues hago unos vídeos, qué sé yo, por ahí quedan, ¿no? Pero me he dado cuenta de que eso es un poco una tontería, porque para empezar, claro, antes era de otra manera más, era como unas generaciones transmitían a las otras con la intención de que todo siguiera lo más parecido posible, era la adaptación al medio, era haz esto para que todo siga igual, ¿no? Pero después de toda esa bifurcación, separación de diferentes épocas, etapas de la vida, niñez, adolescencia, juventud, madurez, vejez, etcétera, etcétera, cuando ya esto queda un poco separado y el objetivo da la sensación de que es ponerse a tono con un cambio rapidísimo, como una evolución o una involución, no lo sé, pero rapidísima, que se tenía que dar. Claro, he llegado a la conclusión de que precisamente para que ese cambio se dé, es que no tiene que haber tanta comunicación intergeneracional, para que no haya esos límites, ni esas imposiciones, ni nada. En ese momento se pierden también los beneficios de esa transmisión de experiencias, pero da como un campo abierto a que las cosas cambien, que las personas cambien. Y por ahí hay esa reticencia de las personas jóvenes a sentarse y escuchar lo que tienen que contar otras generaciones, lo que les tienen que contar sus mayores, porque no quieren realmente seguir por el mismo camino, necesitan cambiar, quieren cambiar a un ritmo muy potente, ¿no? Entonces, yo he pensado, a ver, está clarísimo que la transmisión intergeneracional cercana se da, porque se da de la forma más efectiva que se puede dar, que es, tú ves a la persona, ves su actitud, ves cómo reacciona, ves sus vivencias, la conoces realmente, porque está ahí, muy cerca, ¿no? Aunque no te cuente nada, si te cuenta, pero si no te cuenta nada, tú tienes el verdadero aprendizaje de lo que esa persona te ha demostrado, con sus consecuencias de lo que ha ido decidiendo, tomando en la vida, los caminos que haya tomado. Entonces, de una forma cercana, no hace falta transmitir demasiado con palabras, porque eso ya está hecho. La cuestión sería que dentro de ese cambio, saliéndose del entorno, sí que hay otras personas distintas, de otras generaciones, de la misma, pero de otras generaciones, que es lo que estamos aquí hablando, que tienen otras vivencias, otras formas de ver,
han tenido otras consecuencias, porque han tenido otras actitudes. Entonces, eso sí me parece interesante, porque si lo pensamos, sí se nos han acercado en la vida personas de fuera de nuestro entorno que nos han dicho y nos han transmitido cosas que sí nos han resultado novedosas y diferentes y que han puesto el foco en otros lugares. Entonces, bueno, pues mira, este canal serían los consejos de la abuelita, pero no para la gente así tan cercana a mía, por ejemplo, en este caso, que es mi canal, sino para otros a los que les puede sonar novedoso, raro esta visión, a veces alguna cosa que se puede compartir. Así que bueno, eso es lo que quería hoy contaros. Y espero que así sea. ¿Algún comentario? Ya sabéis, me encantan vuestros comentarios. Pocos hay en general, pero bueno, tendréis vuestras razones para no comentar. Así que pues hasta la próxima cita aquí en Caleidoscopio. Yo creo que es un buen lugar para tener una cita y contar cosas. Agur.